¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Hoy, miércoles 20 de enero de 2021. Estamos muy contentos, como siempre, de que nos acompañe en una emisión más de nuestro programa. Y pues bueno, vamos a dar paso a nuestra emisión de esta noche. Mónica Camarena, mi compañera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Aurelio Contreras. Pues sí, muy contentos. Llegó finalmente el 20 de enero, es el día de La Clave, y por tal motivo, bueno, pues obviamente teníamos que hablar de la nueva relación entre México y los Estados Unidos, lo que va a acontecer a partir de que rindió protesta como presidente 46 de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Y para esto abrimos el programa, como les anunciamos desde esta tarde, pues con un gran invitado, un reconocido veracruzano, yo diría a nivel internacional, me refiero a Marco Antonio Miguel Muñoz Ruiz, a quien primero le damos la bienvenida. Si me permites, Marco, primero voy a hablar de ti. Aquí en Veracruz eres altamente conocido y en otras esferas, pero para aquellas nuevas generaciones, les quiero decir que Marco Miguel Muñoz Ruiz es director senior de iniciativas estratégicas en la oficina del canciller para el avance académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ocupando esa misma posición en la oficina del presidente del Consejo de Administración del MIT desde 2018. También trabajó en el Instituto de Innovación, Creatividad y Capital de la Universidad de Texas en Austin. Fundó y presidió el Consejo del Centro para el Desarrollo Sustentable y la Productividad en Austin, Texas. Y en 2019 fundó y es actualmente miembro del Consejo de Directores de OncoHéroes. Biosense fue creada como la primera compañía de biotecnología enfocada a cáncer infantil. Marco Miguel Muñoz Ruiz, muy buenas noches, bienvenido a La Clave. Muy buenas noches, Mónica, Aurelio, muchas gracias por invitarme. Estoy aquí en Boston y estamos a 0 grados, que es lo bueno, no calor ni frío. Pero preferiría estar con ustedes en Jalapa, tomando un cafecito allá en Jalapa y bueno, y disfrutar a todos los amigos y a todas las gentes que quiero allá en Veracruz, en mi estado. Muchísimas gracias, Marco. Es un honor que estés con nosotros esta noche. Como también más adelante se incorporará al programa nuestro también amigo Raúl Peinberg, que en este momento está pues conduciendo su programa, su noticiero en Univisión. Él se incorpora terminando el noticiero, así que pues vamos a iniciar contigo, Marco. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy es un día pues de particular trascendencia para Estados Unidos y yo diría para el mundo, ¿no? Hoy por fin se concretó el relevo en la presidencia de los Estados Unidos. Tomó posesión Joe Biden como el presidente número 46 de la Unión Americana, llevando además a su lado a la primera mujer vicepresidenta, si no me equivoco, de los Estados Unidos también, a Kamala Harris. Y bueno, ya de suyo eso implica todo un hecho de trascendencia histórica pues bastante relevante, junto con lo que va a representar en la relación de Estados Unidos con el mundo y particularmente lo que nos interesa a nosotros, con México. ¿Cuál es, de entrada, tu perspectiva, el análisis que podrías realizar de este día histórico, pues de tanta trascendencia en la actualidad? Sí, muchas gracias, Aurelio, Mónica, por la invitación, en verdad, muchas gracias. Miren, es un día súper importante para el mundo porque para llegar a este día se puso en prueba lo que es la democracia y se puso en prueba lo que son las instituciones que mantienen a un país dentro o fuera del Estado de Derecho. Entonces, si hacemos un análisis sobre lo que pasó, sobre todo en el último año, con la campaña, desde que iniciaron las campañas políticas, vimos que se hizo una prueba de resistencia a las instituciones fundamentales de este país, que envían un mensaje muy importante a la humanidad de que
no podemos ser gobernados por personas que no respetan el Estado de Derecho y que al final es muy importante que las instituciones que crean y que mantienen a un país sean sólidas e independientes y que tengan el apoyo de la mayoría de la población. Entonces, lo que vimos fue que se puso en prueba un sistema americano, un sistema democrático de este país, en una forma que jamás los fundadores del país pensaron que pudiese ser. Que el propio presidente del país estuviera tratando de echar abajo una elección democráticamente abierta y pública y clara por mantener el poder. Entonces, el mensaje para todos es que si no fuera porque hubieron estas instituciones fuertes del gobierno, en este momento Estados Unidos estaría bajo una dictadura, que es lo que ha pasado tradicionalmente en países latinoamericanos y en otros países en África y en Europa. Entonces, eso es el primer mensaje. Y ese mensaje, al final, es muy positivo para todos, para todo el mundo, como le decía. Y ahora, en lo relativo con México, no sé si fijaron había un busto atrás de Biden cuando estaba firmando los 17 órdenes ejecutivas. Sí. Y mucha gente no sabe quién era, no sabe, hoy es Lincoln o el Washington o quién es, alguno de los fundadores, Jefferson, Hamilton, y no, era César Chávez, el líder obrero mexicoamericano, campesino, agricultor mexicano de California. Claro. Entonces es un mensaje para todos los migrantes americanos y es muy importante para México, aunque César Chávez era americano, había nacido en California, pero era de hijos mexicanos, porque da un mensaje de tolerancia y de aceptar a la clase obrera y a la clase campesina como una parte fundamental de la economía americana. Ahora, dentro de y eso es un buen mensaje para México, porque está honrando a un descendiente de mexicano, ¿no? Y lo pone atrás del presidente de Estados Unidos, que es la primera vez que esto sucede. Por otro lado, lo que ya se ha discutido mucho en México, la parte de la orden ejecutiva de este muro que no tenía, ¿sabe? Era una posición política. Claro. Y luego, lo que no se ha discutido en México, que es súper importante, es la parte de los dreamers, de los soñadores, de estos chicos y chicas que han llegado a Estados Unidos sin saberlo, porque son niños, cuando los padres están buscando un mejor lugar para sus hijos, y que es gente súper luchadora, trabajadora, muy comprometida, y muchos de ellos desafortunadamente no conocen nuestro país, no conocen México ni los países donde venían sus padres. Entonces había una injusticia, es una injusticia tremenda el que se les haya atacado como se les ha atacado, cuando son gente buena, honesta, que trabaja con muchas ganas, porque muchos de ellos son primera generación de su familia que van a la escuela, al colegio. Muchos de ellos, yo conozco a muchos porque en el instituto, en el MIT, tenemos muchos estudiantes que son primera generación, inclusive el presidente de MIT es el primero en su familia que va a la universidad. Y esos primeras generaciones son gente que enseña a sus padres a leer, que enseña a sus hermanos, que son líderes, que además no tienen límite. No tienen límite y le tienen miedo a nada y son gente fantástica. Entonces, esta parte de los Dreamers, que es otra de las órdenes ejecutivas, es fundamental para la economía americana, pero también manda un mensaje a todo el mundo sobre la importancia de la población migrante, que es un tema que en México tenemos que analizar y que tenemos que resolver en una forma colaborativa con los países de Centroamérica y Sudamérica. Y por último, lo que yo veo fundamental es que las decisiones del presidente americano, de Joe Biden, se basan principalmente en 3 áreas fundamentales, que es salud, que sin salud no podemos trabajar ni nada. Entonces, salud. Entonces, por primera vez desde que se dio el primer caso, que fue ayer de COVID en Estados Unidos, después de 400,000 muertos, por primera vez el gobierno americano, que fue ayer, exactamente ayer, donde el presidente Biden hizo un homenaje en honor de los más de 400,000 muertos en este país, y eso da un mensaje de lo que es tener empatía contra el dolor
hacia el dolor y la pena de las personas que han perdido familiares y amigos, que nunca lo tuvimos de parte del gobierno anterior. Entonces, es un mensaje a nivel global de que las vidas, cada vida vale y es importante, y hay que reconocerla y hay que honrarla. Entonces, el trabajo hacia la salud, él ha pedido al Congreso aprobar un presupuesto de 1.9 trillones de dólares, casi 2 trillones de dólares, pues seguramente esto es un buen mensaje para México, porque si aumentamos la capacidad de producción de las vacunas, de la manufactura de vacunas, él se comprometió en 100 días vacunar a 100 millones de personas en Estados Unidos, seguramente habrá excedentes suficientes para que México y otros países se beneficien de las vacunas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la cuestión de salud. El segundo tema muy, muy importante que nos impacta a México también es el tema del cambio climático. El tema del cambio climático no es un problema ni de China ni de Estados Unidos, es un problema de la humanidad. Recordemos que este año solamente en enero hubo 2 tornados en un mismo día en California. No hay tornados en California, no hay datos de tornados en California en enero. 2 en un solo día. Y hemos visto el problema de los huracanes, hemos visto el problema de las nevadas en España y en Europa. Y la situación del cambio climático es extremadamente grave. Nosotros en el instituto tenemos una iniciativa que es fundamental que estamos poniendo todo el esfuerzo de la inteligencia y del instituto para desarrollar 6 proyectos que puedan mover la aguja, le decimos, en beneficio de salvar el planeta. Entonces, tenemos salud, tenemos clima y tenemos esta parte de la generación del empleo y la migración que es fundamental para la estabilidad económica del país, que también seguramente va a beneficiar a México. Entonces, si México tiene un país que está ordenado, que opera basado en el Estado de Derecho, que es respetuoso de las diferencias con los mexicanos y con nuestro gobierno, y tiene una relación de respeto y de tolerancia desde un punto de vista serio y no de preferencias personales, pero institucionales, yo creo que va a ser bueno para México y va a ser bueno para el mundo. Muy bien, pues son alentadoras las palabras de tu parte, Marco Miguel, sobre todo por el conocimiento que tienes desde el trabajo que has emprendido. Y en ese sentido yo quisiera ahondar más en el tema de salud, si me lo permites. Sé de las importantes investigaciones de las que estás al tanto, de las que estás directamente familiarizado, llamémosle así, a través de tu trabajo desde hace algunos años. Y bueno, yo quisiera saber lo que nos importa, yo creo en este momento a todo el mundo, que son los avances en materia de la vacuna para inmunizar a este virus tan agresivo como es el COVID-19. ¿Qué sabemos de los avances? Que puedas tú darnos una luz en este camino un poco lleno de oscuridad. Sí, bueno, es fundamental. Bueno, lo primero es que qué bueno que se desarrollaron las vacunas tan rápidamente. Y esto no es una cuestión de casualidad. Hay 2 cosas fundamentales. Se venía trabajando muy, muy fuerte durante muchos años. Se ha venido trabajando sobre la vacuna del SIDA y mucha del trabajo que se desarrolló para las vacunas del RNA, la de Moderna y la de Pfizer, y ahora la que viene de Johnson & Johnson, que estará probablemente aprobada por la FDA a mitades de febrero, y es una vacuna diferente, porque las vacunas del RNA, como la de Moderna y la de Pfizer, requiere 2 vacunas. La vacuna de Johnson & Johnson, que desarrolló un profesor también con el que trabajamos, que está en el Ragon Institute, que es un instituto que se creó entre MIT, Harvard y el Massachusetts General Hospital. Esa vacuna es solamente una dosis y está hecha bajo la forma tradicional de las vacunas. Y es un profesor, se llama Dan Baruch, que ha trabajado en la vacuna del SIDA durante muchos años y utilizó esa base también. Entonces, lo segundo que permitió que hubiera estas vacunas tan rápidamente, y también la de AstraZeneca, que ya creo que está por aprobarse aquí en Estados Unidos y que es a la que México, el sector privado mexicano apostó desde el principio, la Fundación Slim, y que se ha estado aplicando un poco en Brasil, que también es una vacuna que es
tiene muy buenos resultados en las pruebas clínicas. Entonces, yo creo que por lo menos tendremos 4 vacunas que están probadas, con pruebas clínicas públicas muy claras, que si la manufactura se hace más rápidamente, si las condiciones son más rápidas, como le estaba diciendo, el invertir casi $2 trillones en avanzar la manufactura y la distribución de las vacunas en Estados Unidos, indirectamente nos va a beneficiar a nosotros. Y estamos hablando de Moderna principalmente y Pfizer, pero ya viene la de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca. Bueno, por lo menos tenemos 4 vacunas que seguramente beneficiarán a México. Lo que no vamos a dejar de necesitar es la mascarilla. Porque lo que sucede es que esta es una serie de virus que se está desarrollando y que seguramente vendrán modificaciones, no solamente al COVID, pero vendrán más virus. Y entonces el trabajo fundamental en el sector médico de investigación que ahora mismo estamos viendo es en inmunología. Entonces lo que tenemos que empezar a trabajar es en hacer el cuerpo humano más inmune, en estimular el sistema inmunológico del cuerpo sin que pierda el control, como ha pasado cuando hay un exceso de virus del COVID, que el mismo cuerpo ataca, los mismos anticuerpos atacan al ser humano. Entonces, yo espero que vamos a ver en el sector de investigación a nivel global en cuanto a las vacunas, que probablemente platiqué con un grupo, con 2 investigadores hace 3 semanas, y ya están trabajando con una vacuna genérica que sería como la vacuna de la influenza para los COVID que se van a venir desarrollando porque vemos esta variación genética, esta variación del DNA de este virus que se va a seguir modificando, ¿no? Entonces, seguramente tendremos, yo espero ojalá que para el año próximo ya tuviéramos una vacuna genérica como pasa con la influenza, ¿no? Ay, ojalá. Sí, pero lo que sí no debemos de dejar es de usar la mascarilla y tratar de lavarnos las manos. No sé si se han dado cuenta, pero el año pasado, el 2020, ¿cuántas personas de las que ustedes conocen que tradicionalmente se enfermaban de gripa, de catarro, no se enfermaron? Claro, por los cuidados. Así es. Entonces, si no nos enfermamos, yo por ejemplo, yo que viajo mucho, cada vez que me subía a un avión regresaba y los 2 días tenía gripa. Bueno, no tengo gripa en un año. Entonces, claro, por los cuidados. Por esta protección tendremos que hacerla y tendremos que seguir trabajando con mayor empatía hacia la persona que está enfrente de nosotros. Recordemos que la mascarilla no te protege a ti, protege al de enfrente. Entonces yo con los amigos, con familiares, tengo familia que ha tenido COVID, me decía una hermana mía, lo que más me preocupa, lo que me aterra es enfermar a mis hijos. Claro, por supuesto. Me aterra es enfermar a los que quiero. Entonces, si tú realmente quieres a alguien, usa mascarilla para protegerlo. Y que se entienda, ¿no? Que quede claro cuál es verdaderamente la ventaja de usar la mascarilla, ¿no? Que estamos protegiendo a los demás, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero aquí, Aurelio, es importante la parte del gobierno. Claro. Porque necesitamos regulaciones claras. Lo que nos ha faltado en Estados Unidos es que nunca nos decían las cosas claras. Finalmente tenemos hoy un presidente de Estados Unidos a partir de hoy en el que la ciencia va a ser lo que va a basar tus decisiones, no lo que yo crea, porque lo que cada uno de nosotros creemos está influenciado por los sistemas en los que nos desarrollamos, las familias, los amigos, los lugares donde nos movemos. La ciencia es lo que es, son los hechos, no es lo que queremos que sea. Entonces, cuando un político basa sus decisiones desde el punto de vista, sobre todo para cuestiones de salud, en la ciencia, es mucho más importante porque tendrá mayor impacto. La sensibilidad política es para explicar la gravedad de los problemas de salud y es donde sí necesitamos la sensibilidad del político. Pero las decisiones las deben de tomar tomando en cuenta los hechos que la ciencia nos permite ver. Por supuesto. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, no sé si ya hablé demasiado. No, para nada. No.
Para nada. Aurelio, no sé si debamos dar lectura a algunos mensajes que han enviado parte de nuestros amigos antes de que avance más el tiempo y ya avanzamos con más preguntas. Bueno, le han mandado al doctor Marco varias personas saludos. Dice Roberto GB, saludos a Marco Miguel de parte de Roberto Garcés, excelente líder y excelente jefe. Gaby Colosia dice excelente trabajo y participación por parte de su invitado Marco Muñoz. Leticia Perlasca dice Marcos es un gran conocedor de la problemática de los mexicanos y los latinos. También le manda saludos a Marco Muñoz. Federico de la Torre dice que es excelente aportación, gran conocedor del tema. El doctor Monfort también, Francisco Monfort, le manda saludos, dice que es un placer escuchar al doctor Monfort, dice, y hacen una pregunta, ¿hasta en cuánto tiempo podrían considerar los expertos inmunológicos que dejaríamos de ocupar la mascarilla? Creo que acabas de dar la respuesta antes de que leyera yo la pregunta. Bueno, pues creo que lo acaba de decir Marco, pues la mascarilla definitivamente no está por el momento en un punto de desaparecer. Bueno, tenemos muchos más mensajes a los cuales les daremos respuesta. Aurelio, te doy la palabra. Perdona, Aurelio, perdona que te interrumpa. Nada más un dato importante para todos cuando se vacunen. Las vacunas se desarrollaron, y esto hay que dejarlo súper claro, las vacunas se desarrollaron para evitar los efectos que genera el virus en el cuerpo humano. Pero cuando tú te vacunas, tú puedes ser cargador del virus. No vas a tener los efectos que genera el virus, que te enferma y te puede matar, pero tú sí portador. Vas a portar el virus. Claro. Cuando lo tengas, y no lo vas a tener porque vas a ser asintomático con la vacuna. Entonces, los que se vacunen, si quieren a alguien, usen la mascarilla. Si no quieren a nadie, pues no la usen. No puede. Con el mundo, si quieren, pero no lo hagan. Porque hay gente muy buena. No, lo que tenemos que hacer es ser, de veras, esto es una gran oportunidad como humanos de encontrar la empatía que debemos hacia nuestros seres, hacia las personas que tenemos enfrente de nosotros. Sin lugar a dudas. Nos saluda y nos hace una pregunta para nuestro invitado, Norberto Lacarrier, desde la ciudad de Matamoros. Dice, ¿qué mensaje deja el desdén de AMLO, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la asistencia, imagino, a la toma de posesión de Joe Biden? Y yo agregaría a la pregunta, pues, ¿qué mensaje deja o en qué posición queda México ante toda la serie de desatinos que hemos visto desde el mes de noviembre a la fecha, respecto de no felicitar al ganador de las elecciones, esperarse hasta el último momento para reconocer la victoria, todo eso y que además se ve aderezado con una política que implementará el nuevo gobierno de Estados Unidos, energética, que se contrapone completamente con la que está impulsando México? ¿Cómo podríamos analizar esto? Bueno, el presidente Biden es un político con muchísima experiencia y es muy institucional. Entonces yo creo que él va a respetar a México sin importar lo que haya pasado antes de la toma de protesta. Yo vi algún mensaje del secretario de Turismo felicitando al presidente Biden e invitando a cuando exista la normalidad que los estadounidenses vuelvan a visitar a México. Es el número de turistas más importante para México. Creo que el secretario de Relaciones Exteriores, bueno, el nuevo embajador de México en Estados Unidos, yo creo que no tendrá problemas cuando presente las cartas. Yo creo que al final la relación se va a mejorar. Lo que sí es muy importante es pensar en que el cambio que viene con tecnologías nuevas, con tecnologías que son más amigables al medio ambiente, nos obliga en México a pensar en los trabajadores que han trabajado durante toda su vida en el sector energético.
Y aquí donde debería haber una inversión importante del gobierno mexicano es en la adaptabilidad de estos trabajadores a las nuevas tecnologías. Entonces debería haber un convenio, y es algo que me gustaría aprovechar este foro para proponer. Deberíamos crear un nuevo contrato social en México en el que se incluya a los patrones, que se incluya a los trabajadores, los líderes de los trabajadores y a las universidades mexicanas, sentarlos en una mesa y el gobierno como árbitro, porque el gobierno, la función fundamental del gobierno es garantizar la disminución de las desigualdades en el país y garantizar un país en paz y seguro. Entonces, pero juntar a los trabajadores, a los líderes de los trabajadores, a los líderes de los patrones y a las universidades para establecer un plan emergente de recapacitación, de entrenamiento para la actualización de estos trabajadores para las nuevas tecnologías que vienen. Y para que estén enterados los trabajadores en la mesa de los consejos directivos de las empresas de por qué es necesario incluir nuevas tecnologías y que los trabajadores participen en esto. Lo que no podemos es evitar trabajar en eliminar o reducir las desigualdades tan graves que hay en México en este momento y en Estados Unidos y en todo el mundo. Las desigualdades entre los que tienen y los que no tienen el conocimiento, los que tienen capacidades y los que no tienen capacidades. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para México, es una gran oportunidad para el mundo, el que no voltemos hacia el pasado, sino que miremos hacia el futuro y que hagamos un análisis cuidadosísimo de cómo vamos a integrar a los trabajadores tradicionales de la industria energética a las nuevas industrias que nos van a dar la nueva industria energética, pero con mayor protección al clima y al medio ambiente. Porque no es solamente de implementar tecnologías o implementar la modernidad, porque la modernidad sin el beneficio social es realmente contraria a la naturaleza humana. La tecnología no se inventó para festejar la tecnología se inventó para servir al ser humano. Pero no podemos cerrar los ojos hacia esos cambios que vienen. Entonces, sí, yo lo vi, por ejemplo, el presidente Trump quería apoyar a la industria del carbón, pero por favor, la industria del carbón, ¿sabes cuántos muertos por problemas respiratorios ha habido por la industria del carbón en Estados Unidos? Saben que si cambiamos a tecnologías más modernas y más amigables al medio ambiente, vamos a generar muchos más empleos de los que generaba esa industria, pero además mejor remunerados, porque tenemos que reentrenar y recapacitar a los trabajadores. Entonces, yo creo que ahora es una gran oportunidad para trabajar junto con Estados Unidos en el desarrollo de estas tecnologías, porque los climas son diferentes, las situaciones son diferentes, pero trabajar juntos, las universidades, los centros de educación, seriamente, no en enfocarnos en tener más estudiantes y dar más papeles, sino en preparar y capacitar a los trabajadores de las industrias tradicionales en este nuevo cambio tecnológico que no vamos a poder detener. Sí, por supuesto. En ese sentido, Marco, con la presidencia de Joe Biden hay, digamos, mayor certeza de un apoyo en materia de educación y de avance tecnológico en este momento. ¿Tú cómo lo ves? Sí, por supuesto. Mira, no, solamente el nuevo asesor científico del presidente Biden es el profesor Eric Lander, que es un profesor de biología de MIT. Él fue uno de los que hizo la primera secuenciación del ADN y creó el centro del genoma humano aquí en Boston, que está muy cercano a México. Hay una relación muy cercana entre Eric Lander y empresarios mexicanos muy importantes que están trabajando en el tema de la diabetes, por ejemplo, que es un tema gravísimo para México, en el tema de la obesidad, todo este tema lo conoce muy bien Eric y es la mano derecha del presidente Biden a partir de ahora en la cuestión científica. Dentro del grupo líder del tema científico está también María Zuber, es una buena amiga mía, ha sido mi jefa, es la vicepresidenta de investigaciones de MIT, y ella también es una persona que está muy enfocada al cambio climático y a la mejora de varias áreas, fundamentalmente el agua. ¿Por qué? Porque el agua es la parte fundamental de la Tierra. Sin el agua no podemos tener energía y sin el agua no podemos tener ciudades. Entonces, agua es fundamental y la parte del calentamiento
global. Entonces, esto nos va a permitir, teniendo gente que conocen a México, que son gentes amigas de México, pensar en desarrollar estrategias de capacitación y de intercambio intelectual con instituciones mexicanas de primer nivel, que ustedes lo saben, la UNAM, la Politécnica, el Politécnico, la Universidad Veracruzana, es una universidad fantástica, en la que yo fui asesor y trabajé con Raúl Arias, y también estuve muy cerca de Víctor Arredondo. Y Sara Ladrón de Guevara es una antropóloga fantástica. Yo creo que la Universidad Veracruzana se tiene que convertir realmente para Veracruz en la opción número 1 de inversión del Estado, ¿no? Y a nivel federal, pues tendrá que invertir el gobierno en mejorar los sistemas educativos y en sentarse, por favor, sentarse, no pelearse, dejémonos de pelear. El mensaje de todo el día de hoy de Biden es: no me interesa si eres azul o eres rojo, si eres verde o eres blanco, o negro o azul. La unión. Sí, porque al final estamos en una crisis, la crisis global que estamos viviendo por esta pandemia, como lo comentamos fuera de cámara nosotros, fue una gran oportunidad para el ser humano, para sentarnos sin importar la nacionalidad, sin importar sexo, nada, para sentarnos y decir, ¿cómo salvamos a la humanidad? Lo único peor que nos puede pasar es que nos invadan los marcianos. Pero ya nomás nos falta eso. Sí, como dicen, es lo único que falta. Digo, bueno, lo que me mandaba un mensaje eso, que solo falta que vengan los marcianos. Digo, bueno, tal vez nos tiren piedras, pero no lo que se queden, van a ver que hay mucho desorden. Habrá que cuidarse. Pero no, tenemos una gran oportunidad, en verdad. México tiene una gran oportunidad para sentar a los empresarios, a los académicos, y a los obreros, a los trabajadores del sector agrario, del sector campesino y del sector obrero, para pensar en un nuevo México, en un México en donde todos podamos aportar nuestras capacidades, como lo está pidiendo el presidente Biden aquí en Estados Unidos, para aportar nuestras capacidades con la mejor voluntad y sin miedo de entregarnos por el servicio de nuestro país y para el beneficio de nuestros nietos, hijos y nietos. Tenemos una gran oportunidad todos. Simplemente sentémonos y pensemos más hacia el futuro que hacia atrás. Así es, y bueno, insistiendo un poco en ese punto, en el de todos los símbolos que vimos desde temprano este día, todos los mensajes que se estuvieron lanzando, pues tienen que ver con esto, con un llamado a la unidad, a dejar atrás pues la confrontación que provocó durante 4 años Donald Trump, la polarización brutal de la sociedad estadounidense, y que también vemos su réplica muy clara en México, ¿no? ¿Qué tan difícil o fácil será, en este caso, para la sociedad estadounidense superar esa polarización, superar ese ambiente de confrontación social, de odio racial, de odio al diferente, al que no piensa ni es como uno, que es finalmente el principal y el peor legado que deja la presidencia de Donald Trump? Sí, bueno, Aurelio, aquí es muy importante tomar en cuenta que hubo 80 millones de votantes que no dieron duda para que ganara Biden. Claro, hay 70 millones que votaron por por Trump, pero muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no votaron por él como persona, votaron por algunas de las políticas que él estableció, desde el punto de vista fiscal, algunas políticas en materia del aborto, etcétera, que eran importantes para este sector de 70 millones de personas. Entonces, al final, lo que nos demuestra esto y que nos debería servir como ejemplo para los países latinoamericanos, porque yo estoy siguiendo más Brasil que México, porque México lo quiero mucho y me duele mucho seguirlo, y Brasil también, por supuesto, pero al final lo que se demuestra aquí es que, primero, solos no podemos hacer nada. Necesitamos colaborar, necesitamos trabajar con todos en la mesa y escuchar a todos. Uno de los errores de Trump es que no escuchaba a los otros. Yo creo que si Trump hubiera ofrecido escuchar a otros, hubiera mostrado cierta
cierto dolor o pena por los muertos del COVID. Sí. Yo creo que Trump hubiera ganado, porque la economía va bien, vaya, si él, y Trump no tuvo la visión de decir, oye, si va bien la economía y el COVID nos puede descarrilar, métanle todo el COVID con toda el mundo, en vez de quítalo, no lo quiero ver porque me molesta. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer con la ciencia, no se puede hacer con la cuestión de las enfermedades, las pandemias. Entonces yo creo que ahora más que nunca, esto que pasó en Estados Unidos nos demuestra que lo que necesitamos es sumar esfuerzos, buscar a los más capaces, escucharnos a todos, tratar de no ser protagonistas todo el tiempo, porque te enferma, el poder absoluto enferma, te destruye. Entonces, tratar de ser consciente de que somos humanos, de que nuestro tiempo es muy limitado en la Tierra, somos una pequeña partícula en el tiempo que no se puede ver en el universo. Entonces, con esas limitaciones que tenemos la capacidad increíble de nuestro intelecto. Entonces, si nuestro intelecto lo utilizamos para servir a los demás y para actuar en forma con caridad, con empatía, con verdadero interés en escuchar por qué otro piensa diferente a mí, podemos sumar esfuerzos y podemos tener un mejor país, un mejor México, un mejor Estados Unidos y un mejor mundo. Y al final, lo que debemos de pensar es en grande. Mucha gente dice, mira, para pensar en grande, empieza local y luego piensa mundial, ¿no? Bueno, yo les voy a decir una cosa, y esto lo platiqué con un profesor que se llama John Deutsch, que es fantástico, que él me decía, no, estabas equivocado, no pienses local para luego ir global, piensa global para que lo que pienses local sea grande. Claro. Sí. No pensamos en grande desde el principio y pensamos en un tema global, es muy probable que lo pequeño de lo local no lo hagamos. O nos conformemos con cosas muy pequeñas y no cambiemos el mundo. Tenemos todos, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad, ahora que estamos vivos y sanos, porque hay muchos que no están sanos, de trabajar juntos, sentarnos en la mesa y decir, ¿cuál capacidad tienes tú que yo no tengo? Y trabajemos juntos para sumar esfuerzos y hacer un mejor país y un mejor mundo. Es posible, de veras que es posible. Lo he visto en MIT. Tenemos 98 premios Nobel. Tengo un profesor que tiene más de 1000 patentes él solo, uno de los fundadores de Moderna. Y al final yo no creía que era posible que pudiéramos cambiar el mundo. Sí lo podemos cambiar si nos respetamos unos a otros, si unimos esfuerzos y tenemos una visión global más que local. Por supuesto, yo creo que has dado un mensaje muy adecuado para estos tiempos y sobre todo nos llega y nos cala muy fuerte a quienes estamos ahorita en un país, bueno, pues que avasalla una pandemia, ¿no? Y pues muchos están queriendo salir adelante a contracorriente, Marco. Y bueno, pues finalmente yo lo único que quisiera preguntarte es en el tema que yo sé que no es, bueno, tú sabes de muchas cosas, pero un mensaje de aliento también puede ser para los migrantes que ya están en los Estados Unidos, que se han esforzado, que han hecho todos sus trámites y que parecer con la presidencia Joe Biden también van a ver luz en el camino. Sí, eso es muy positivo, pero fíjense, yo no conozco a ningún migrante que no quiera volver a su país. Yo, claro. Por ejemplo, yo amo México, yo quisiera estar ahorita en Veracruz con ustedes en persona, tomando un café de Coatepec y bueno, estaría encantado, ¿no? Y la cuestión es cómo podemos crear las condiciones en nuestros países para que la gente no tenga que irse. Ahí está Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marco? Qué sorpresa. Mónica, un beso enorme. Aurelio, ¿qué tal? Beso, Raúl. Bienvenido. Gracias. Esta es tu casa desde siempre, lo sabes. Muchas gracias, Mónica. No sabes qué orgullo y qué gusto no solamente verte, abrazarte a través de este medio. Igualmente, Aurelio y Marco, qué gusto verte también por acá. Igual, Raúl, ya les decía yo, si no lo veo, díganle que tengo mucho tiempo que no lo veo. Qué jornada, ¿no? Raúl sí es un profesional, yo soy un aprendiz de esto de la tele.
No, pues un placer. Sí, ya para terminar, les dejo a Raúl porque aprovechenlo, porque con Raúl van a ver, él está en medio de todo y conoce todo muy bien. Pero en esta parte de la migración, yo creo que es muy importante trabajar desde México en los temas que genera la propia migración. La migración mucho se genera por estas desigualdades, estas inequidades que hay en los países de origen. Tenemos que trabajar en disminuir las desigualdades. Tenemos que trabajar en la generación del empleo, por supuesto, antes que nada en la salud, generación del empleo y mejor sistema educativo. Y con eso yo ya los dejo con Raúl, mi querido amigo Raúl, que es un experto sobre todo, él ha estado sin dormir no sé cuántos días con esto del cambio de gobierno, desde el día 6 de enero que tuvimos esta tremenda situación en Estados Unidos que ninguno de nosotros lo esperábamos. Nunca, bueno, sabíamos que podía ser, pero pensábamos que había cierta cordura, que siempre esperas hasta el último momento, tiene uno que pensar positivamente, pero vimos que no la había, de este señor que ya se fue, gracias a Dios, a Florida, allá que viva a gusto. Pero bueno, ahí los dejo con Raúl. Un placer. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. De verdad. Abrazos, Marco. Igual. Gracias. Y pues bueno, Raúl Painberg nos acompaña esta noche, como también ya lo habíamos anunciado. Pues no necesita mayor presentación. Periodista, el conductor del noticiero estelar de Univisión Houston, ganador de premio Peabody y de el Emmy, veracruzano, fue también coordinador de comunicación social en el gobierno de Miguel Alemán, fue director de RTV. Entonces tenemos una Veracruz y tú tienen una larga historia que se mantiene de cariño, de trabajo profesional, personal, y pues siempre es un gran gusto recibirte y platicar contigo, Raúl. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, Mónica, de verdad, por esta oportunidad. Les agradezco primero considerarme para poder estar con ustedes, a quienes saben que sigo a través de su programa, en un momento, además, diría yo que histórico por muchas razones, no solamente por el cambio político que esto implica para Estados Unidos, sino por todas las derivaciones que de manera directa e indirecta afectan a muchos otros países y fundamentalmente al nuestro. Veracruz es entrañable, es mi origen y puedo decir que es mi todo en términos personales, primero por mi familia y profesionales, porque es el lugar donde me forjé, donde me formé, junto a Mónica, junto a muchos compañeros como tú, Aurelio, que desde la trinchera inicial del Canal 4 de Radio y Televisión de Veracruz, después Veravisión de Oriente y muchas otras experiencias periodísticas nos ha puesto la vida pues a lo largo de este camino que ya no es tan corto, es más bien largo, ¿no? En ambos sentidos. Ya no digas. Bueno, tú llegaste mucho después, Mónica. Mónica tenía 5 años cuando yo ya estaba en el 4. Gracias. No, con todo cariño, además, de verdad. Sí. Mónica, adelante. Pues sí, perdón, es que ya me puse a recordar todos esos tiempos la verdad, tan entrañables para mí y para todos, Raúl, un gran equipo. Y bueno, yo quiero aprovecharte este ratito porque ya nos dijeron por ahí que sí andas muy cansado por toda esta gran jornada. Nosotros sabemos lo que es la cobertura de una elección presidencial y todo lo que conlleva. Pero fíjate que yo quiero iniciar preguntándote lo que acontece en nuestro quehacer y que obviamente tú debes tener un termómetro importante que va a ser la nueva relación con el presidente de los Estados Unidos y los medios de comunicación. Yo estuve ahí escarbando algunas cosas y bueno, porque me importa también que tú estás allá y estás en un medio de comunicación importante, eres un periodista de trayectoria. Por ejemplo, nombró a una vocera, Joe Biden, que presuntamente dicen tiene una mayor apertura, incluso va a tener la comunicación directa con los periodistas, con los reporteros, va a contestar preguntas, los trata con respeto, lo que creo que no venía pasando, y al parecer se abre una nueva etapa entre la presidencia de los Estados Unidos y los medios de comunicación. Dime si estoy en lo cierto.
Totalmente, Mónica. Mira, hay muchas apreciaciones en este momento. La verdad de las cosas, y lo digo tal y como lo he podido vivir en estos últimos 4 años, particularmente durante la administración de Donald Trump, en donde fue o donde fustigó fundamentalmente a la mayoría de los medios de comunicación, obviamente incluida la que es mi segunda casa, pero definitivamente pienso yo que en todos los ámbitos, en todos los órdenes de la vida política de este país, empiezan a notarse algunos cambios, algunos ajustes. Donald Trump se caracterizó por una retórica incendiaria, divisionista, muy agresiva en contra de los medios de comunicación, debo decir, en contra de la libertad de expresión en muchos sentidos, algo de lo que después él se quejó al final de su mandato. Pero la realidad de las cosas es que sí, no fue una relación ni tersa ni positiva. Al contrario, estuvo llena de escollos, de amenazas, de ataques directos e indirectos. Pero lo mismo sucede en muchos otros órdenes de la vida de este país. Donald Trump, en su retórica habitual, se enfrentó con el aparato judicial de este país, se enfrentó directamente a los legisladores en este país, se enfrentó directamente con los grupos y las fuerzas o unidades de inteligencia de este país, incluso con su propio gabinete, al que de manera constante hostigaba de mala manera. Y lo mismo pasó con comunidades que son vitales, Aurelio, Mónica, para el desarrollo económico de este país. Ya no solamente por el aspecto histórico o por el aspecto humanitario, por el aspecto económico y que tiene que ver con las minorías que ya no lo son tanto en el caso específico de la comunidad hispana o latina, pero también la afroamericana. Y ahí en medio de esta vorágine que hemos vivido el último año, que me parece todavía increíble, es decir, en medio de una pandemia que ha derivado en efectos terribles, encontramos un caldo de cultivo extraordinario a través de la retórica tradicional de Donald Trump que se vino construyendo desde la campaña y durante todo su mandato, que florece todavía más, repito, en un caldo de cultivo extraordinario que es la pandemia. ¿Por qué? Porque la frustración, el miedo a la enfermedad, por un lado, el efecto que ha tenido en el bolsillo de muchos ciudadanos que este mismo día, estas horas, no pueden pagar una renta o que han sido desalojados y viven en sus coches o que no tienen dinero, sustento, para aquellos que han tenido que lidiar con una nueva forma de educación virtual, en fin, una serie de retos, de obstáculos y de presiones psicológicas a las que hemos estado sometidos y físicas también con consecuencias, pero que desatan, por ejemplo, situaciones de violencia extrema, como cuando el caso de George Floyd es uno de los tantos casos que podríamos citar, y que vienen a colación porque fue en gran medida la apuesta de esa retórica de la que estamos hablando esta noche, de un presidente que hoy terminó su gestión. Entonces, de esa costumbre de escuchar estos discursos, estos mensajes agresivos, nos damos cuenta de que hoy pues surge, después de una cuestionada elección, cuestionada por parte de los simpatizantes de Trump, que nunca tuvieron una evidencia que pesara en el ámbito judicial, a un presidente, que es Joe Biden, que entra hablando de unidad. Entonces, sí saca de onda. La verdad es que después de 4 años, uno ve la imagen en vivo de la Casa Blanca y uno tiene un reflejo inmediato a la imagen y a la figura que deja el expresidente Donald Trump. Pero escuchar el mensaje y cómo en menos de 24 horas cambia radicalmente esta postura y esta retórica política en los Estados Unidos es de llamar la atención. Hoy yo terminaría diciendo que no son tiempos de demócratas o de republicanos, de conservadores o de liberales, no son tiempos de pro-Trumps o de pro-Bidens. Yo pienso que son efectivamente, como ha hecho el llamado el nuevo mandatario, momentos de unidad. Porque sigo pensando que habiendo unidad y dejando atrás ya lo que pasó, pasó, si hay unidad, no hay perdedores. Y todos pueden ganar con esta situación. Hablo desde un ámbito de la política nacional en Estados Unidos.
¿Qué pasa ahora? Y tal vez sea una de las preguntas con la relación con países como México. Creo yo que será muy interesante ir viendo, analizando cada paso. Yo veo varias cosas en el camino y poderosamente me llama la atención dos. Muy rápidamente se los expongo. La primera de ellas es que fundamentalmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un lleva y trae constante, permanente, con los héroes mexicanos que viven más allá de nuestras fronteras, por el simple hecho confirmado hoy por el Banco de México, que hemos aportado a través de las remesas casi 40,000 millones de dólares. Es decir, una cifra que no alcanza a generar nuestra maltrecha industria petrolera, que no alcanza a generar por razones de pandemia nuestra industria turística y que hoy por hoy se convierte en el principal ingreso de dólares que tiene nuestro país gracias al trabajo de los que han venido acá a buscar más oportunidades o a tratar de ayudar a los suyos en México. Sin embargo, se agradece la retórica y el gesto de reconocer el trabajo que el inmigrante mexicano está haciendo. Pero debo decir también que en contraparte se han eliminado importantes programas de apoyo para esta comunidad. Por ejemplo, el programa de asistencia legal. Mónica, Aurelio, vivimos en Estados Unidos 4 años en los que la comunidad inmigrante mexicana fue literalmente satanizada por la política de Donald Trump, quien nos calificó de delincuentes y de violadores. Por una política de un presidente que no dio oportunidades y que negó incluso en uno de sus últimos actos o decisiones de gobierno el que fueran estos inmigrantes incluidos en el censo 2020. Cosas que empiezan a revertirse ahora, pero que nos dan una clara idea de cómo ante la necesidad, el gobierno de México en los últimos 2 años solamente nos ha ensalzado, pero no nos ha dado herramientas para decir vamos a apoyarlos para que sigan generando más y mejor para quienes están acá, creando programas que no solamente beneficien a una familia, sino a nuestras microrregiones, que ante la falta de oportunidades y de desarrollo siguen siendo los expulsores de esta diáspora terrible que primero salió de México y de muchos países centroamericanos, como lo siguen haciendo hoy en día por razones económicas, pero que después lo hicieron por razones de seguridad ante el avance del crimen organizado o de las pandillas centroamericanas, las maras, pero que ahora lo hacen hasta por el calentamiento global. Lo he visto con mis propios ojos, Mónica. La gente llegando de Guatemala por la erupción del volcán del Fuego, a mucha gente de origen mexicano que por la inundación o la sequía perdió sus pocas tierras, sus parcelitas, de las cuales medio se alimentaban ellos y sus familias, y que tienen que salir y buscar. Entonces, debe haber una presión del gobierno de México para mejorar las condiciones de vida de quienes para el presidente son héroes. Debe haber un nivel de presión mayor para que el nuevo gobierno, y creo que pueden darse las condiciones, promueva, como ya se está haciendo, una nueva reforma migratoria que permita un curso legal a quienes hoy viven en la sombra, en el miedo. No hablo solamente de mexicanos en general, muchos veracruzanos que están en esas condiciones. Así es. La otra, muy rápidamente lo menciono, que, perdón que lo parafraseé, pero creo que la prueba de fuego, entre muchas otras cosas, pero la prueba de fuego para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos será el general Cienfuegos. Wow, y no es una prueba que se esté pasando particularmente bien, ¿no? Porque pues nos queda claro que el gobierno mexicano está decidido a defender no solamente a Cienfuegos, sino lo que representa, ¿no? Que es pues finalmente a la clase militar, que pues en este país sigue siendo intocable, pero que no es vista igual desde los Estados Unidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es correcto, y es una decisión, Aurelio, que ha molestado
mucho de origen a investigadores y digamos, a los ejecutivos de organizaciones tan importantes como la DEA, como el FBI y muchas otras agencias gubernamentales que participaron en la integración de una investigación que consideraron era importante, un legajo de cientos de hojas que a lo largo de 10 años se fueron acumulando y que hoy en día el gobierno mexicano considera que no son prueba suficiente. Por el contrario, se cataloga como una difamación a la integridad y a la imagen del general. Yo en este caso te diría, más allá de emitir un juicio, no soy quien para hacerlo ni remotamente me atrevería, pero sí pienso yo que el gobierno y sus protagonistas, de lado y lado, calladitos, se ven más bonitos. Y en este sentido quiero decir que es la justicia, a través de una efectiva investigación, es la que debería determinar al final del camino quién es inocente y quién es culpable, porque de otra manera estamos jugando con fuego. Las autoridades de investigación en este país no están conformes con lo que ha pasado en este caso y amenazan con seguir investigando y presentando más pruebas. Y en este caso, pues también en México hay quienes se sienten afectados porque efectivamente se trata de una figura de muy alto nivel que puede llegar a manchar el nombre de una institución tan importante como el Ejército. Entonces, desde tu punto de vista, a pesar de que, bueno, Marco nos decía hace unos momentos que Joe Biden, más allá del presidente de México, es un hombre institucional que va a cuidar la relación con México, va a ir más allá, es decir, por no decir ignorar las actitudes del presidente de México, pero sí piensas que puede haber rispidez en ese sentido del mal manejo que ha habido desde México para temas tan importantes como es el tema de Cienfuegos, como son otros muchos, y desacreditar y descalificar el propio presidente de México, las investigaciones y a una institución pues tan influyente como es la DEA. ¿Crees que sí va a haber cierta... Pienso, Mónica, que será uno de tantos factores que depende de cómo se llegue a la negociación. Habrán de determinar el futuro de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Obviamente ya mencioné el tema migratorio, es uno muy importante. El tema y la forma en que se aclare la situación del general Cienfuegos será otra, igualmente importante. Y hay una más que tiene que ver naturalmente con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Creo yo que entramos a una nueva etapa en donde el hostigamiento no será la tónica como la aplicó Donald Trump. Si tú recuerdas, Donald Trump en principio, a raíz de la construcción de un muro en el que insistió tanto que México tendría que pagar, creo que al final lo hizo y te voy a decir por qué. Pero bueno, las presiones de aplicar aranceles del 5% a todos los productos que cruzaran la frontera hacia los productos mexicanos que pasaran a Estados Unidos, la amenaza directa de que era México el responsable de detener el flujo migratorio de centroamericanos que pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos, como sigue pasando en este momento, siguen tratando de avanzar y de llegar a esta frontera. En fin, pero ya en otra retórica, creo yo que puede darse más colaboración, más coordinación. ¿Por qué creo que México se dio a los intereses del presidente, ahora expresidente Donald Trump? Bueno, simple y sencillamente, y para muestra un botón, la Guardia Nacional, creada originalmente para combatir situaciones de inseguridad en nuestro país, incluido el crimen organizado, acabó convirtiéndose en un muro que contiene el flujo migratorio centroamericano. A eso están dedicados la mayor parte de los elementos de la Guardia Nacional. Entonces, ¿quién tuvo la razón al final del camino? No de la construcción o el pago del muro físico en estos más de 3,000 kilómetros que hay entre México y los Estados Unidos, pero sí de un muro con elementos, con miembros de la Guardia, pagados por el gobierno de México, es decir, por el contribuyente mexicano, que es el que se dedica ahora a hacer las funciones de un muro que no acabó de construirse. Pero
nuevamente pienso que son, entre muchos otros, temas que habrán de incidir en esta complicada relación. Pero ahora, con un poco más de oxígeno, creo yo, en donde el hostigamiento, para no llamarle o usar el anglicismo, el bullying, no esté presente, y en donde el interés de ambos países sea el que predomine, como siempre ha sido. Todo es cuestión de intereses, y México y Estados Unidos son socios extraordinarios en miles y miles de millones de dólares. Sin duda, nos preguntan aquí en el público cuánto tardará AMLO en retirar a la Guardia Nacional, me imagino que se refiere, ahora que se fue el que le mandaba, bueno, ahora que se fue Trump, ¿no? ¿Consideras que se mantendrá esta misma política en México ahora que pues no haya esta exigencia? ¿O tú cómo vislumbras que se va a dar esa relación bilateral, tanto por la personalidad de Biden, que pues por lo menos de entrada parece mucho más conciliador, y pues la personalidad del presidente mexicano, pues que es completamente lo contrario? Aurelio, estamos caminando sobre el filo de la navaja. Te voy a decir por qué. No sé qué era mejor, pero sé qué es lo que más nos conviene. No sé qué era mejor, si una retórica amenazante, clara y muy bien fija con respecto a los intentos de muchos migrantes de Centroamérica y de México que tratan de llegar a Estados Unidos para evitar o desanimarlos a venir, o una posición como la que hoy mismo está estableciendo el nuevo presidente Joe Biden al enviar al Congreso una propuesta que podría dar el camino de la legalización, es decir, de la ciudadanía, a 11 millones de inmigrantes hoy indocumentados en ese país. Una retórica desalentaba, por decirlo de alguna manera, aunque sin mucho éxito, la llegada de más inmigrantes. Pero esta, la que vimos el día de hoy, no cabe duda, será como ponerle miel al oso. Hoy en día habrá muchas personas que en el ánimo, a lo mejor malentendido, de que un nuevo presidente está dictando nuevas órdenes o está tratando de proponer e impulsar nuevas órdenes de carácter migratorio que benefician al indocumentado, puedan generar una diáspora mayor a la que estamos viendo. Yo pienso que Biden lo que sí puede hacer es distinguir, y todos entenderlo de esa misma manera, que es importante buscar un camino a la regularización migratoria para quienes ya han estado en no son delincuentes y que tienen antecedentes limpios en cuanto a criminalidad, que son ciudadanos o personas residentes ejemplares. La otra parte debe ser atendida de manera integral. Esto no es, como decía Trump, obligación del presidente de México evitar que esa diáspora se frene. Es un grave error. Este asunto se tiene que arreglar entre todos, entre Estados Unidos, entre México, entre todos los países centroamericanos y entre todos los países sudamericanos que tienen o participan o viven esta problemática de manera directa. Si no hay coordinación para hacer crecer y desarrollar las microrregiones, seguiremos viendo la misma historia de siempre. No es con bullying, no es con hostigamiento, es con integración, un plan específico para detener este tipo de flujos migratorios que sí, Aurelio, en algunos casos, contados, se alcanza el sueño americano, pero en donde una gran mayoría pierde o lo convierte en pesadilla, si no es que en su tumba. Esa es la historia de todos los días en este país. Sin duda. Muy bien. Raúl, nos pregunta Mónica Mendoza que te preguntemos qué opinas acerca de la llegada de Kamala Harris y pues lo histórico que es que sea la primera mujer en la vicepresidencia de los Estados Unidos. Mónica, yo pienso que es en muchos sentidos lo mejor que hemos podido ver. Yo pienso que al final de la jornada como la que vivimos el día de hoy, es el mejor mensaje y el mejor ejemplo que hemos tenido hoy y en muchos años más, es decir, anteriores.
Kamala Harris es una mujer que tiene orígenes, todo el mundo lo sabe, limitados, de recursos económicos, de acceso a la educación, que sin embargo se trazó la intención de seguir adelante y lo logró. Lo logró a tal nivel de no solamente ser representante, sino después compañera de fórmula de Joe Biden y hoy en día la nueva vicepresidenta de este país. Yo tengo una hija y veo a través de sus ojos y veo que el mensaje de una mujer que es muy importante para todos y sobre todo para la mujer hoy en día, de responsabilidad política. Y no solamente eso, que se coloca en una situación en la que, tengo que decirlo así, no es por menospreciar, pero entendamos que Joe Biden es el presidente que llega a esta magistratura con más edad que nadie en la historia de Estados Unidos. Dentro de muy poco tiempo estará cumpliendo casi los 80 años de edad. Y Kamala Harris es su vicepresidente. Entonces, ya sea por razones de salud, que es una probabilidad, o porque él cumpla este ciclo inicial de 4 años y físicamente no pueda retomar o intentar la reelección, Kamala Harris será, o podría ser hoy más que nunca, la primera presidenta de los Estados Unidos. De mezcla racial, que es otro de los graves problemas que tiene el país, no en la superficie, pero que subyace muy claramente en el sentido xenofóbico que muchos sectores de esta sociedad tienen y que ha demostrado a pesar de todo que cuando se quiere, se puede. Y más para la mujer que hoy en nuestros países de origen, Mónica, lucha contra el machismo, contra la inequidad, contra el feminicidio, contra el abuso en México y en el resto del mundo. Así es. Pues Raúl, te queremos agradecer muchísimo, de verdad, que nos hayas brindado este tiempo después de una larga y agotadora jornada que debe haber sido para ti sin duda cubrir pues todos los acontecimientos que implica la llegada de un nuevo presidente de Estados Unidos. Tenemos pues muchos mensajes, muchos comentarios. Nos saluda Elena Fiorenzano, te manda un abrazo. Aura Peinberg también te manda a saludar. Pues tenemos mucha gente que se conectó esta noche para estar con nosotros, para escucharlos a ti y a Marco Miguel. Y pues de verdad, qué honor que hayamos podido tener este intercambio esta noche contigo y pues que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de repetir la experiencia más adelante. Aurelio, en el momento que gusten. Para mí, de verdad, y lo sabes, te lo dije desde el primer contacto que tuvimos para esta transmisión, me sentí muy contento, me sentí muy halagado por tus consideraciones y las de Mónica para poder participar con ustedes. Soy materia más que dispuesta y sobre todo lo hago de verdad entrañablemente por el enorme cariño que le tengo a Jalapa, a Veracruz, que es, repito, la casa que me dio todo. Mónica lo sabe muy bien por nuestra larga amistad. Mónica, que agradezco también, me siento bendecido de tenerte como amiga, de todo lo que representas en lo que ha sido nuestro trabajo profesional. Te quiero, lo sabes, y muchas gracias. Te vuelvo a repetir que esta es tu casa siempre. Donde yo esté, siempre estarás tú. Y bueno, pues esperamos vernos de nuevo pronto. Flaca chula, cuídate. Nos vemos. Aurelio, besos, un fuerte abrazo. Gracias a nuestro auditorio y nos estamos viendo en La Clave la semana entrante. Hasta luego. Nos vemos para la próxima. Gracias.